Jóvenes, muy buenos días. Por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a comenzar. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días con todos, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Por favor, enciendan las cámaras. Bueno, hoy vamos a empezar el nuevo parcial, la nueva unidad. Asimismo, pues vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, tomando asistencia. Voy a ir chequeando que las cámaras estén encendidas. Por favor, enciendan sus cámaras. Muchas gracias. Ok, mensaje recibido, Quijije y Montserrat. Ok, atención a la lista. Gabriel Alvarado. Sí. Cristel Alvarado. Presente. Ok, Ariana Arellano. Presente. Yared Arriaga. Yared Arriaga. Ha faltado. ¿Qué se retiró Arriaga? ¿Alguien sabe? José Luis, ¿tú sabes si se retiró Arriaga? No, profe, no sé. ¿Alguien sabe alguna noticia? Él tiene bastantes faltas. O de pronto estar enfermo. ¿Qué será? Hoy en día están multiplicándose los casos de COVID también y todo eso. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Eviten, está prohibido que se reúnan los estudiantes en casas, sobre todo con pretexto de cosas del colegio, trabajos del colegio. No se pueden reunir porque hay que evitar a toda costa los contagios. Bueno, seguimos. Saúl Cárdenas. Cárdenas, faltó. Thais Chasi, Presente. listo. Elkin Díaz, Profesor, un nombre en la escuela. No, profe, sí estoy, profe. Sino que lo ya. escuchaba cortado, profe. ¿Quién? Yo, profe, es que están acá remodelando mi casa, profe, y están que mover el internet. Allá. Cuando encienda la cámara le ponemos asistencia a Cárdenas. A ver, encienda la cámara, Cárdenas. Bueno, quedaría con falta mientras tanto. Profe, disculpe, día presente. Ya, ok. Alex Calle sí está presente. Ya, ok. William Erazo. Presente. José Luis Erazo. Presente. Talía García. Presente. Luis García. Presente. Ok. Seguimos con Joel Hidalgo. Presente. Su cámara, Joel. Avíseme cuando lo encienda para ponerle la asistencia. Vanessa Isurieta. Presente. Listo. Seguimos con Zaida Jaén. Zaida Jaén. ¿Faltó? Presente. Ah, ya. Seguimos. Ricardo Loza. Presente. Listo. Seguimos. Alanis Medrano. Presente. Listo. Seguimos. Adrián Mite. Es otro que falta bastante, Mite. No sé si se retiró. Nicole Montserrat. Presente, profesor. Listo. César Mora. Ha faltado Mora. Nemías Núñez. Presente. Ok. Manuel Orellana. Presente. Listo. Doménica Pacheco. Doménica. Presente. Ya, ok. Siguiente, José Pérez. José Pérez.
faltado José Pérez. Santiago Pérez. Santiago. Axel Pilay. Axel Presente. Pilay. Brittany Porter. Presente. Listo, seguimos. Elkin Quijije. Presente. Ok. Abel Ramírez. Presente. Listo. Valentina Sánchez. Presente. Ok. Seguimos con Jordana Touris. Presente. Ok. Seguimos con Valentina Vega. Presente. Listo. Carlos Vergara. Carlos Vergara. Vergara ha faltado. Romina Villa. Presente. Ok. Alison Villasís. Presente. Listo. Seguimos. David Yagual. David Yagual. Ha faltado Yagual. Zuleika Zambrano. Presente. Listo. Ok, listo, jóvenes. A ver, aquí en el chat me ha respondido Arriaga. ¿Y ese milagro, Arriaga? Resucitó Arriaga. A ver, Arriaga, responde en el chat si me escucha. Vamos a ver. No, creo que no. Es solo un fantasma de Arriaga que está escribiendo en Zoom. Ah, ya sí, sí me escucha Arriaga. Ok, Arriaga, trate de arreglar ese problema del audio. Mire que aquí en la siguiente hora también tiene falta. Perdón, no en la siguiente, sino en la anterior. En la hora anterior tiene falta. Arregle ese problema. Seguramente le pusieron falta porque no le escucharon responder la lista. Trate de arreglar ese problema para que participe en clase incluso. A ver, José Pérez, confirme si me escucha. En el chat, José Pérez. Ya, pues, igualmente Pérez, arregle ese problema del audio. No puede estar así toda la vida. Ya se va a acabar el año y ya pues hay que darle una solución al audio. Ok, Vergara sí, definitivamente no asistió, ¿no? A ver, revisemos con todo, porque a veces Vergara se queda calladito, no dice nada y ahí recibe las faltas nomás. Bueno, creo que no está definitivamente. Bueno, jóvenes, con el tema de hoy vamos a empezar este quinto parcial, quinta unidad ya. Y hoy vamos a ver un tema relacionado con uno de los pilares de la Iglesia Católica. Asimismo, como en estudios sociales, cada una de sus participaciones son calificadas. Por favor, atentos, participen. Así podemos nosotros también tener las evidencias de que usted actúa, participa en clase. Ok, seguimos. Aquí les comparto las diapositivas. Aquí tenemos el tema de hoy. Se llama el magisterio de la iglesia. Ok. Antes de eso, quiero decir lo siguiente, jóvenes. La Iglesia Católica es una de las instituciones, si no es la más antigua, quizá, la más antigua institución del mundo. Fíjense que han aparecido empresas y luego han desaparecido, se han ido a la quiebra. Han aparecido instituciones, luego también se han esfumado en el tiempo. Pero la Iglesia Católica es una institución que tiene 2000 años de existencia. 2000 años de existencia. A ver, yo quiero escuchar su opinión personal. Vamos a escucharle a José Luis Erazo. Según su opinión, su criterio, ¿qué es lo que hace que la Iglesia Católica haya logrado subsistir durante tanto tiempo y no se haya destruido, ni se haya ido a la quiebra, ni nada, sino que se mantiene ahí y sigue adelante? ¿Qué será?
La fe de los creyentes, que comienza a seguir día a día o todos los amigos van a la iglesia. Ya, muy bien, esa es una, la fe de las personas. Ajá. ¿Y usted cree, José Luis Erazo, que si las personas necesitan una guía en esa fe o solitos podrían seguir adelante con la Iglesia Católica? ¿O necesitan siempre de un guía? Solos podemos seguir, pero siempre con la voluntad de Dios. Ya. Bueno, en esa parte más bien deberíamos considerar lo siguiente. En realidad siempre se hace necesario de una guía que oriente y que tome las decisiones en nombre de la Iglesia Católica, en nombre de todos, en nombre de la mayoría. Siempre es necesaria esa parte. De lo contrario, siendo la Iglesia Católica una institución tan antigua, tan grande, mundialmente tan grande, si no existieran quien esté al frente para tomar las decisiones, sería muy difícil que se mantenga unida. Pónganse a pensar en lo siguiente, José Luis y compañeros. Una de las empresas más grandes que existe actualmente, por ejemplo, es Amazon o es Facebook o es Apple, por ejemplo. Estas grandes, gigantes empresas internacionales están en muchos países del mundo, pero si no tuvieran un jefe o varios jefes, ¿se podrían mantener unidas? No se podrían mantener unidas si solamente existieran los empleados de esas empresas trabajando, ¿sí? Porque siempre es necesaria de la presencia de una autoridad, porque cuando los empleados tengan problemas, es la autoridad la que toma las resoluciones y las decisiones. De lo contrario, cada empleado trataría de jalar agua para su molino, como se dice, y no se podrían unir, y cuando algo no se une, simplemente se destruye. Entonces, de la misma manera, jóvenes, la Iglesia Católica ha logrado subsistir durante 2000 años y se ha mantenido bastante unida. No digo perfectamente unida, porque la Iglesia Católica ha tenido separaciones. En el año 1000 se dio la primera división de la Iglesia Católica entre la Iglesia de Oriente, que son los ortodoxos de Rusia, de Turquía, etcétera, de todas esas naciones de Medio Oriente, y la Iglesia Católica Romana, que está dirigida por el Papa. Entonces, en ese momento la Iglesia Católica se partió, se dividió en dos partes y cada parte tiene hasta la actualidad, 1000 años después, cada parte tiene su propio líder. ¿Quién es el líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente? ¿Cómo se llama? El Papa Francisco. Mientras que para los católicos de Oriente, ellos tienen como máximo líder no al Papa Francisco, sino al patriarca de Constantinopla, al patriarca de Estambul, que queda en lo que hoy en día es el país de Turquía. ¿Sí? Entonces, miren, la Iglesia Católica ha tenido divisiones, ha tenido problemas, y a pesar de eso se ha logrado mantener unida hasta el día de hoy. 500 años más tarde, se dio otra división de la Iglesia Católica. En este caso, un sacerdote católico agustino que se llamaba Martín Lutero se separó de la Iglesia Católica debido a que no estaba de acuerdo con el Papa, por ejemplo, en las indulgencias. Vamos a ver si Zuleika Paredes estuvo atenta. Zuleika Zambrano, perdón. Zuleika Zambrano, ¿cómo se llama este sacerdote que se dividió de la Iglesia Católica porque no estaba de acuerdo con el Papa y con las indulgencias? ¿Cómo se llamaba ese sacerdote católico? Zuleika Zambrano a la 1. Zambrano a las 2. No creo, Zambrano, que se vaya a perder los puntos usted. Y Zambrano a las 3. Zambrano no estuvo atenta, estuvo jugando, haciendo caritas felices, haciendo mímicas, etcétera. Hay que estar atentos. Atente, Ecuador. Ese sacerdote se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero, y se separó de la Iglesia Católica, se separó del Papa porque no estaba de acuerdo con las indulgencias y con otros temas que pedía la Iglesia Católica en ese momento. Bueno, entonces la Iglesia Católica ha tenido problemas, se ha mantenido, y sin embargo, a pesar de los problemas, ha logrado
mantenerse unida en gran parte del planeta y ya tiene 2000 años de existencia. A ver, pregunta para Samir García. A ver, Samir, vamos a poner el siguiente ejemplo. En una familia, vamos a suponer que la familia tiene 4 hijos, todos son menores de edad. En esa familia, para que exista orden y se mantengan unidos, ¿será necesario papá y mamá, sí o no? Sí, ¿Qué pasaría si solo estuvieran los hijos? Sin papá y sin mamá. ¿Qué pasa cuando no está papá y mamá? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué hacen? Samir García, es su opinión personal, García, no tiene que saber ningún conocimiento científico, su opinión personal. bueno, están los que los guían. Pero ¿qué pasa con los hijos, con los hermanos en la casa? ¿Qué pasa cuando no está papá y mamá? ¿O qué podría pasar si falta papá y mamá? Relaciónenlo con el tema que estamos hablando, García. Que no va a haber educación. Bueno, eso dice aquí Santiago Pérez en el chat también. Pero sobre todo que va a ser difícil que se mantengan unidos, de eso estamos hablando. Va a ser difícil que exista un orden en la casa, va a ser difícil que exista armonía en la casa. El hermano menor va a decir a la hora de comer, no, yo quiero la presa de la pechuga en mi plato. Y el otro va a decir, no, la pechuga es para mí. Y el otro va a decir, no, yo la quiero la pechuga porque tiene más carne. Y va a haber un desacuerdo y va a haber divisiones. Mientras que cuando está mamá o papá en la casa, ellos son los que ponen las reglas y ponen la autoridad y ponen el orden en la casa. ¿Sí? Ok, Núñez, Jaén, Pacheco, Villasís y Pilay quedarían con falta entonces, ¿cierto? Se nos fueron. Jaén, Pacheco, Villasís, se nos fueron del aula. Ah, No, ya, profe, sí. yo me voy a conectar de la computadora. Ah, ya, muy bien. Se ha estado. Jaén también se ha estado aquí presente. La única que quedaría con falta sería Pacheco, ¿no? ¿Quién es Adriana Bustán? ¿Quién es Adriana Bustán? ¿Es alguien que se está Yo, conectando? profe, yo estoy usando la cuenta de mi mamá en la computadora. Ah, ya, ok. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces de ese tema vamos a hablar el día de hoy. Aquí está. El magisterio de la Iglesia. La Iglesia Católica ha podido permanecer unida a lo largo de 2000 años gracias a que en la Iglesia Católica, aparte de que la fe, como dijo José Luis, nos ha mantenido unidos a los creyentes, sin embargo, los creyentes somos demasiadas personas en el mundo. La Iglesia Católica tiene más de 1.000 millones de feligreses. Son demasiadas personas. Entonces, para poder mantener unida todo ese grupo de personas, existe el magisterio de la iglesia. Entonces, este es el tema de hoy, jóvenes, el magisterio de la iglesia. ¿Está formado por quién? Por el máximo líder de la iglesia católica, que se llama ¿cómo? A ver, voluntarios, ¿cómo se llama el máximo líder de la iglesia católica? Voluntariamente. Papa Francisco. El Papa Francisco. Papa. Bien, Núñez, ya Núñez dijo primero. Se llama el Papa Francisco, así es. Entonces, el principal o la principal autoridad de la Iglesia Católica en el mundo es el Papa Francisco y gracias a él se mantienen unidos todos los feligreses, todos los creyentes de todos los países del mundo. Eso es lo bueno de tener autoridades en la Iglesia Católica. Y junto con el Papa Francisco están los obispos. Ustedes van a decir, profe, ¿y por qué? ¿No es suficiente con el Papa nomás? ¿Para qué obispos? Bueno, pues aquí está la respuesta. Atención. Resulta que asimismo, pues el Papa es una sola persona y la Iglesia Católica está presente en todos los países del mundo, en todos los continentes del mundo. Entonces es imposible que el Papa esté presente en cada país, ordenando, dirigiendo, administrando la iglesia en cada país. Eso es imposible.
Por eso el Papa tiene colaboradores que son los obispos de todo el mundo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el Ecuador, no está el Papa en el Ecuador, no vive el Papa en el Ecuador, pero en cada provincia del Ecuador por lo menos existe un obispo o arzobispo que es el ayudante del Papa para dirigir, para ayudar a la iglesia en ese país. ¿Sí? Entonces, jóvenes, de eso trata el tema de hoy. Vamos a ver entonces qué será el magisterio de la iglesia. Ok, ayúdenos con la lectura, por favor. Gabriel Alvarado, ¿está presente o no? Alvarado. Sí, profe. Ok, lea, por favor. Alvarado, ¿qué? ¿Se nos fue Alvarado? Alvarado a la 1. Alvarado a las 2. Alvarado se fue. Cristel Alvarado, ¿está presente o no? A ver, Cristel, lea por favor. Introducción. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 74. Cristel, levante la voz por favor para escucharla más fuerte. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 74. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1, 2, Sigan nomás, sigan nomás. Es decir, el conocimiento de Cristo Jesús. Siga, siga. Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta confines del mundo. Hasta los confines del mundo. ¿Qué quiere decir los confines? Significa hasta las partes más alejadas del mundo. ¿Por qué razón? Porque aquí nos menciona el Catecismo de la Iglesia Católica, una de las cartas de San Pablo. Y si alguien le pregunta a usted, oye, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Aquí está la respuesta de la Biblia. La voluntad, lo que quiere Dios es algo simple. Lo que Dios quiere simplemente es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver cuáles son esas fuentes de la revelación. Continúe, por favor, Adriana Arellano. Arellano, ¿está presente? Sí, profesor. A ver, lea, por favor. Las fuentes de la revelación. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Muy bien. Esa sigla que ustedes ven ahí, la D y la B número 7, es un documento oficial de la Iglesia Católica escrito en latín que se llama Dei Verbum. Y la palabra Dei Verbum en latín significa palabra de Dios. Bueno, es un documento que se lo escribió en el Concilio Vaticano II. Ustedes van a decir, profe, ¿qué es el concilio? Bueno, pues el concilio es la reunión de todos los obispos del mundo junto con el Papa. El último concilio ecuménico que se realizó fue el siglo pasado, en el año, a ver si no me equivoco, alrededor del año 1960 y terminó en el año 1964 aproximadamente. Durante 4 años se reunían todos los obispos del mundo en Roma junto con el Papa y ahí redactaron este documento. Y este documento, en una de sus tantas citas importantes, dice que Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de los pueblos se conservara por siempre íntegro. ¿Qué quiere decir se conservara íntegro? Es decir, que se conservara el mensaje completo de la palabra de Dios. Y entonces la preocupación de los obispos era cómo hacer para que la palabra de Dios se conserve sin malas interpretaciones en el mundo. Porque ¿saben qué, jóvenes? La Biblia es un libro hermoso, pero también es un libro peligroso. Claro que sí, es un libro peligroso. Les voy a demostrar por qué. Resulta
Resulta, jóvenes, que hay frases, que hay citas en la Biblia que si una persona no sabe entenderlas bien, resulta que esa persona comete terribles errores. Les voy a compartir el siguiente ejemplo, y este ejemplo es de la vida real, ¿sí? Bueno, no les voy a decir de qué religión ni de qué iglesia era esta persona, pero esta persona, una vez conversando con ella, me decía, resulta que esta persona ya se había cansado de su esposa, pues no se llevaban bien, pasaban peleando todo el tiempo, etcétera. ¿Y saben lo que él dijo? Él me dijo lo siguiente. Él dijo, la Biblia dice, y aquí está la cita bíblica, se la muestro. ¿En dónde está esto? En la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto está en el Nuevo Testamento. Y él me dijo así, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y él me dijo, como la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y todas las cosas viejas pasaron y que aquí, de aquí en adelante todas las cosas serán nuevas, él me dijo, como ahora yo estoy en Cristo, yo voy a dejarla a mi esposa anterior y ahora me voy a buscar una nueva esposa. Le pregunto a Derian Orellana. Derian Orellana, ¿usted cree? Manuel Orellana. Perdón, Derian Orellana, me confundo, perdón. Manuel Orellana. A ver, Manuel, disculpe. A ver, Manuel, la pregunta para usted. ¿Usted cree que la Biblia, con esa cita bíblica, quiere decir realmente que el que está casado puede botar a la calle a su esposa y conseguirse una esposa nueva? No, profesor. ¿Verdad que no? Sin embargo, este hombre me dijo que él entendía que la Biblia le decía y le daba permiso para abandonar a su esposa legítima, con la cual tenía hijos y todo, y conseguirse otra esposa. Fíjense el peligro de la Biblia. Entonces, José Luis Erazo, eso pasaría que cada persona, si lo dejamos solo, sin una autoridad que le ayude a entender y a interpretar bien la Biblia, los creyentes por sí mismos, con la sola fe que cada uno tiene, cada uno puede entender la Biblia a su manera y cada uno podría agarrar el camino que quiera. Entonces, jóvenes, por eso les decía, la Biblia es un libro hermoso, pero peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque si usted no lo sabe entender bien, lo puede llevar a cometer tremendos errores. Después de que me dijo este señor aquella palabra, aquella frase, le dije, bueno, yo respeto su criterio, pero asimismo, con todo respeto, yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que esa cita bíblica que tú me dices significa que a usted le dé permiso de abandonarle a su mujer con la cual usted se casó ante el altar de Dios, con la bendición de Dios. Y Dios dice también que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, eso está escrito en la Biblia. Y usted ahora agarra otra cita bíblica y con esa cita bíblica la quiere dejar votando a su esposa y quiere conseguirse una nueva esposa. Le dije, lo siento, disculpe, respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo con su forma de interpretar la Biblia. Entonces, jóvenes, a eso se refiere esto de aquí. La fuente de la revelación de la palabra de Dios es la Biblia, ¿sí? Entonces los obispos quieren que se conserve íntegro el mensaje de la palabra de Dios. Íntegro significa sin ser distorsionado, sin ser dañado, sin ser disminuido. Y para eso, jóvenes, es indispensable la presencia del magisterio de la iglesia. Vamos a ver si estuvieron atentos. A ver, pregunta para Valentina Vega. A ver, Valentina, ¿sí me escucha o no? Ok, a ver, Valentina. El magisterio de la iglesia, ¿por quién está conformado? Yo incluso les mostré una foto ahí en la diapositiva, vimos ahí las personas que conforman el magisterio de la iglesia, es decir, los que son los maestros de la iglesia. ¿Quiénes son? Profe, ¿puedo escribirse en las que hay mucho bulla? ¿Cómo? Se lo puedo escribir porque hay demasiado bulla. Claro, escriba la respuesta, a ver.
A ver, escriba su respuesta aquí. Pero tiene que ser rápido, Valentina, porque si no, hasta eso usted ya se va a googlear toda la respuesta. ¿Sí o no, Doménica Pacheco? Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar. Y ya, me escribe la respuesta, Valentina. Ok, vamos a ver la respuesta de Valentina. Ya, bien. Zuleika Zambrano también respondió bien aquí en el chat. Ya, correcto, está bien. Tanto Valentina Vega como Zuleika Zambrano está bien. La respuesta es, el magisterio de la iglesia está conformado por el Papa y los obispos. Ellos son los que tienen la autoridad de interpretar correctamente el sagrado libro de la Biblia. De lo contrario, cada uno podría interpretar a su manera y agarrar el camino que quiera. Y ahí se cometen grandes errores. Bueno, aquí tenemos un documento también de la iglesia que se llama Depositum Fidei. ¿Qué significa Depositum Fidei? Es una frase en latín que significa el depósito de la fe. ¿Qué es un depósito? Un depósito viene a ser un recipiente, ¿sí? Y el recipiente de la fe para los católicos es la Sagrada Biblia. Si yo les pregunto en el examen, jóvenes, ¿dónde está depositada toda la revelación, todo el mensaje de la revelación de la salvación? ¿Dónde está depositado? ¿Cuál es la respuesta? En la Biblia. Doménica Pacheco, ¿dónde está depositada la revelación para los católicos? Pacheco a la 1. Pacheco a las 2. Pacheco. En la Biblia. Pero hija, responda rápido que por poquito más y ya se pierden sus puntos. Bien, está en la Biblia. Recuerden, jóvenes, ¿dónde está depositado el mensaje de la salvación? En la fe católica, en la fe cristiana, está depositada en un recipiente, digamos así, que es un libro y se llama la Biblia. Muy bien. Bien, Doménica Pacheco, muy bien. Logró salvar esos puntos. Sigamos. Entonces, la Sagrada Escritura o la Biblia vienen a ser el depositum fidei, es decir, el depósito de la fe. Pero aparte de la Sagrada Escritura, existe un segundo depósito de la fe, que es la tradición. Por eso dice aquí que no todos los libros están, que no toda la revelación fue puesta por escrita. Les voy a explicar un poquito esta parte. Resulta que, jóvenes, cuando Jesús estaba vivo, los 12 apóstoles no es que andaban con una libreta en la mano y un lápiz escribiendo todo lo que hacía Jesús. No, así no fue escrita la Biblia. Los apóstoles no andaban con el celular anotando ni tomando fotos a todo lo que hacía Jesús. Los apóstoles no andaban escribiendo nada de lo que hacía Jesús. Y ustedes van a decir, profe, ¿y entonces cómo se formó la Biblia si nadie escribía nada? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Saben por qué, jóvenes? Pues porque la cultura judía, del pueblo judío al cual pertenece Jesús, era una cultura de tradición oral, no de tradición escrita. ¿Qué significa de tradición oral? Que ellos en su cultura antiguamente compartían los conocimientos contándolos de uno a otro. El padre lo contaba al hijo, el hijo lo contaba al nieto, el nieto al bisnieto, y eso es la tradición oral. Contar verbalmente con la palabra hablada, contaban los unos a los otros una tradición que conocían. Entonces, después de que murió Jesús, jóvenes, alrededor del año 80, recién se preocupan el primer evangelista de poner por escrito, de escribir en pergaminos las palabras y el mensaje de Jesús. Y ese fue el evangelista San Marcos. ¿Sí? Por eso, jóvenes, si bien es cierto que nosotros tenemos 4 versiones, digamos así, de los evangelios, el que está escrito por Mateo, Marcos, Lucas
y Juan. Ellos son los 4 evangelistas. Pero de entre estos 4, el primero que agarró una pluma, agarró tinta y comenzó a escribir en un pergamino la historia de Jesús, cómo nació, qué milagros hizo, cuáles fueron sus enseñanzas, cuáles fueron sus predicaciones. El primero en comenzar a escribir la vida de Jesús fue San Marcos, ¿sí? Entonces, y eso lo hizo 50 años después que Jesús murió. Entonces ahí viene el problema, pues que la memoria es frágil también y no todo lo que hizo Jesús se pudo poner por escrito en la Biblia. De ahí, jóvenes, es de que en la Iglesia Católica, que es tan antigua, tiene cerca de 2000 años, otro depósito de la revelación es la tradición. Es decir, aquellos elementos tradicionales, culturales, que la Iglesia Católica conserva, mantiene, cuida, protege por medio de tradiciones y costumbres que se repiten a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Le voy a dar un ejemplo. ¿Alguien ha escuchado hablar del miércoles de ceniza? ¿Quién ha escuchado hablar del miércoles de ceniza? Levante la mano. ¿Alguien ha ido a ver, Zuleika? ¿Qué sucede el miércoles de ceniza? El micrófono, Zuleika, activa el micrófono. Le ponen la cenicita en la frente. Ya, correcto. Eso es, ya eso justamente, Zuleika, es una tradición. Si usted se lee la Biblia, todo el Nuevo Testamento, si usted se lee la vida de Jesús, usted en ningún momento va a encontrar que Jesús dijo que había que ponerse ceniza. Y ustedes me van a decir, profe, si Jesús no dijo que hay que ponerse ceniza, ¿por qué los católicos se ponen ceniza? Los miércoles de ceniza se dibujan la cruz en la frente con ceniza. Bueno, pues justamente este es un ejemplo de tradiciones que la Iglesia Católica ha venido manteniendo durante miles de años. No está escrito en la Biblia y sin embargo la Iglesia Católica lo mantiene y lo sigue repitiendo año tras año como una tradición cultural, como una tradición religiosa. Claro que tiene un significado también. El significado de la ceniza en la frente es recordar que polvo somos y al polvo volveremos. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque cuando usted y yo dejemos de existir, estemos muertos 3 metros bajo tierra, en el cementerio o donde sea que nos toque morir, después de un tiempo, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Se mantiene igualito así como somos? ¿Qué pasa? Se compone. Correcto, Valentina. Se descompone, se pudre y finalmente termina siendo simplemente un poco de polvo que vuelve a la tierra y se mezcla otra vez con la tierra. Entonces, el miércoles de ceniza el sacerdote nos recuerda que somos ceniza, que somos polvo y vamos a regresar algún día a volver a ser polvo de la tierra. Y que por tanto no nos creamos demasiado soberbios y orgullosos porque algún día vamos a morir y tenemos que portarnos bien para tener una muerte buena, una muerte santa y después de la muerte entrar al cielo. Bueno, jóvenes, nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Ok? ¿Listo? Vámonos.